Hola, buenas tardes a todos. Tuvimos un pequeño problema técnico, entonces me van a disculpar, va a ser así como a capela, porque no sé qué pasó con el cañón. Entonces, a veces pasa, la tecnología no tiene palabra. Bueno, vamos a hablar de plan de vida y sexualidad. ¿A qué le suena esto? Primero, tenemos que aclarar a qué nos referimos cuando hablamos de sexualidad. ¿Alguien sabe? ¿Alguien quiere aportar? Para que lo hagamos interactivo. Para mí es muy importante también saber lo que ustedes piensan. ¿Nadie? Va. Entonces, sexualidad tiene que ver con muchas cosas que van mucho más allá del sexo. Tiene que ver con lo que pensamos, con lo que decimos, con lo que sentimos, qué tanto nos alineamos entre lo que hacemos y lo que estamos realmente sintiendo. Entonces, desde esa premisa, la sexualidad tiene que ver con todo lo que estamos haciendo aquí, porque ninguno de ustedes dejó su sexualidad colgada en la puerta del baño después de que se bañara. Entonces, en este momento, la sexualidad tiene un papel muy importante en cada uno de nosotros. La ropa que elegimos, el maquillaje, el tipo de peinado, el tipo de color de cabello, todas esas son cosas que vamos decidiendo y que tiene que ver nuestra sexualidad con eso. ¿Cuál sería la diferencia con la personalidad? La personalidad es quien te define a ti como persona en cuanto a tu manera de sentir y de pensar, y tiene con muchas cosas atrás que ver. Sin embargo, la sexualidad tiene que ver con cosas todavía más profundas que la propia personalidad. ¿Por qué? Porque además tomamos decisiones que nos afectan para el resto de nuestra vida, tanto positiva como negativamente. Entonces, la sexualidad se vive y se expresa en todo lo que somos, sentimos, pensamos y hacemos. La sexualidad es una dimensión fundamental del ser en el ser humano. Entonces, cuando alguien dice, joven, ejerce responsablemente tu sexualidad, en realidad no estamos ejerciendo la sexualidad, estamos ejerciendo una conducta sexual. No sé si me explico la diferencia. O sea, en este momento, insisto, yo a mi edad, con mis antecedentes o mi conocimiento o mis prácticas, mi sexualidad viene conmigo, no la puedo dejar en la casa. Y entonces esto se basa en el sexo. Sexo nos vamos a referir en este momento como las características que nos definen dos géneros o dos sexos, el masculino y el femenino. En esta parte vamos a hablar cómo a partir de un acto muy simple como es la fecundación, ahí se va a definir el sexo de esa persona. Ya después de todo este rollo de binario es una construcción más bien psicosocial que va a tomar toda la vida de esta persona para definirse. Entonces, el sexo incluye al género, a la identidad de sexo y a la identidad de género. Dicho de otra manera, la mayoría de nosotros que estamos aquí, no te levantas y dices, hoy como que quiero funcionar, hoy voy a funcionar como mujer. Generalmente eres lógico con respecto a tus propios genitales. Es decir, la parte biológica siente el antecedente para tu construcción como varón o como hombre en el resto de tu vida. Y así como la ausencia de genitales masculinos, en este caso genitales femeninos, implica tu desarrollo como mujer. Estas dos construcciones tienen que ver con el momento en que nace el bebé. Y posteriormente, después del nacimiento, hay dos preguntas clásicas. ¿Qué fue y cómo está? En el qué fue, se va a decidir en ese momento una asignación de sexo. Es decir, el médico o la médica, o la enfermera, el personal de salud, le van a decir a la mamá qué sexo tiene este bebé. ¿Cómo lo supieron? Pues porque vieron sus genitales. Y a partir de eso vamos a construir posteriormente algo que se conoce como desarrollo psicosexual y nuestra identidad de género. También tiene que ver con el vínculo afectivo y con el amor. Tiene que ver con el erotismo, con nuestra orientación sexual, con la reproducción, por supuesto,
y con las formas de expresión que tiene la sexualidad, que van desde pensamientos, fantasías, actitudes, relaciones, y cómo interactuamos con los demás pensando en nuestra propia sexualidad. Entonces, en realidad la sexualidad es un grupo de factores que están interactuando, tanto la parte biológica, que no la podemos hacer a un lado, como la parte psicológica y social, pero también tiene que ver con lo que hemos aprendido en términos espirituales, religiosos, éticos, culturales, por supuesto, y socioeconómicos. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. En la parte sexual, o en la parte de la sexualidad biológica, lo tenemos claramente identificado. Pero en la parte psicológica, quiero meter 4 cosas más. Por un lado, nuestra autoestima. Nuestra autoestima nos va a permitir tomar ciertas decisiones, adecuadas o no, así como el propio concepto que tengamos de nosotros mismos, que ese es el autoconcepto. Piénsenlo por un momento. Cierren sus párpados un segundo y díganme en su cabeza, bueno, no me lo digan, piénsenlo. ¿Qué piensan de ustedes mismos? Una palabra, una definición. ¿Ya la tienen? Guárdenla por un momento en su cabeza. Esa definición de uno mismo es súper importante porque gracias a eso también nos va a permitir tomar decisiones sanas o decisiones que nos permitan desarrollarnos con respecto a nuestra propia sexualidad. También tiene que ver con la imagen corporal. Otra vez regresemos, cierren sus párpados un segundo y véanse como si estuvieran en un espejo. Véanse en esa pantalla mental. Pueden identificar si son altos o chiquitos, bajitos, gorditos o son muy delgados, o si tienen su cabello muy cortado al ras o tienen el cabello largo. Obsérvense por un momento en ese espejo que tienen frente a ustedes. Esa imagen corporal es tan importante que también tomamos decisiones con base en esa imagen que tenemos de nosotros mismos o de nosotras mismas. Y por último, y no por menos importante, los autorrecursos, que lo vamos a desarrollar un poquito más en un momento. Es decir, ¿en qué cosas son buenos ustedes? De nuevo, regresemos a ese insight personal. Quiero que piensen 3 cosas en los que sean muy buenos. 3 cosas, nada más 3 cosas. No en lo que todo el mundo les ha dicho, ay, es que eres muy malo para esto y para esto. No. Pensemos en cosas buenas. ¿En qué cosas son muy buenos ustedes? ¿Alguien que nos quiera compartir? Puede ser en el que organiza las fiestas, o el que jala a la gente y tiene mucho, ¿cómo se dice esto? Que tienes mucho don de convocatoria. Por ejemplo, una gente así yo la necesito en mi equipo. Porque cuando hagamos un proyecto y necesito convocar gente, alguien que organiza una fiesta para mí es oro molido. Porque sabe convocar gente, sabe jalar gente. Les voy a poner un ejemplo. Yo di clases en la universidad muchísimos años y con grupos de medicina, pero eran chavos de 18, 19 años. Y me decía una de mis alumnas, pero es que yo no encuentro en qué soy buena. ¿Yo qué te gusta hacer? No, pues sé nadar. ¿Ok? ¿Te gusta la natación? Sí. ¿Y eso en qué crees que te podría beneficiar para la carrera? Sobre todo en primer año de la carrera de medicina, que es mortal, igual que muchas carreras, en donde te golpean tanto por la cantidad de información que tienes que manejar, que a veces se sienten tan abrumados que dicen, esto no es para mí. Y estamos hablando de las primeras semanas de la carrera. A ver, ¿para qué te puede servir la natación? Bueno, me da disciplina. Ok. ¿Crees que eso pudiera ser un recurso para ti? Sí. ¿Para qué? Pues es la misma disciplina que necesito para enfrentarme a las tareas todos los días de la carrera, por ejemplo. Ok, ¿para qué más te da la natación? No, pues me da una buena condición física. ¿Tú crees que sea necesaria esa buena condición física para enfrentarte a la carrera? Sí. En fin, entonces fuimos desglosando muchas cosas que estoy seguro que cada uno de ustedes también tiene como tesoros. La pregunta a contestar es, ¿para qué somos buenos?
Identifiquen ese recurso en ustedes y créanme que les va a hacer maravillas, porque ese mismo recurso se aplica si son muy buenos corriendo, si son muy buenos dibujando, si son muy buenos para encontrar el sarcasmo en algunas frases, si son muy buenos para memorizar, si son muy buenos para tener un equilibrio matemático, administrativo. Ese tipo de recursos, créanme que valen oro molido, y estoy segurísima que todos los aquí presentes tienen por lo menos uno o 2 o 10 o 20. Bien. Entonces, veamos a la sexualidad tomando 4 puntos principales, que es cómo se expresa esa sexualidad. Veámoslo desde la perspectiva del vínculo. El vínculo se refiere a la capacidad que tenemos para relacionarnos con otros a través de afectos. El cariño que tienes por una amiga o por un amigo, ese es parte del vínculo de la sexualidad. Eso no significa que te vayas a acostar con ese amigo o con esa amiga, o que haya una sensación erótica hacia esa persona, sino simplemente hay una relación de afecto. Me preocupo por la otra persona, la quiero su bien, quiero que se encuentre en buenas condiciones, sabe que cuenta conmigo. Ese es el vínculo. Extrapólenlo al vínculo que tienen con sus papás. Con el papá que se lleven mejor, ese es parte del vínculo, y también tiene que ver con la sexualidad y cómo expresamos la sexualidad. No tiene que ver necesariamente con una relación erótica o la relación que tienen sus papás con ustedes. Todo eso es parte del vínculo. El otro que sigue es el placer. El placer es la característica que tenemos para sentirnos plenos y satisfechos, para tener la sensación intensa de un equilibrio que nos hace sentir bien. O sea, el placer no solamente se refiere a sexualidad para hablar de un orgasmo o de una masturbación, sino también va muy de la mano con la gratificación de sentirte bien. Por ejemplo, aquí en San Miguel de Allende, los atardeceres son sencillamente maravillosos. El placer de sentarte con tranquilidad a disfrutar un atardecer, eso es parte del placer. O el placer, por ejemplo, que le da a una mamá ver al bebé recién nacido que está amamantándose. Es placentero. ¿Por qué? Porque sabes que le estás haciendo un bien al bebé y estás creando vínculos con ese bebé. Tercero, reproducción. La reproducción es una de las formas como se expresa la sexualidad. Si tienes relaciones sexuales sin uso de un método anticonceptivo, el 80% de los casos le atinas a la caja del muñeco. Si es así, entonces tengamos cuidado. Si no quieres embarazarte, utiliza un método anticonceptivo que sea adecuado para ti. No el que usó la prima, la cuñada, el sobrino, no, el que sea adecuado para ti. Porque al final de cuentas tú eres quien lo va a utilizar. Y esa negociación contigo misma de, bueno, no quiero un embarazo, voy a utilizar un método anticonceptivo. Y si puedo utilizar un método que también me proteja contra enfermedades de transmisión sexual, pues entonces mejor utilizo un método de estas características. Y finalmente, y no por menos importante, está la identidad de género. La identidad de género hace referencia a cómo nos vemos a nosotros mismos o a nosotras mismas con respecto a nuestro propio sexo transformado ahora en el género. ¿A qué me refiero? Una cosa es que tengas genitales masculinos y otra cosa es que tú te identificas como varón, como hombre. Cualquier cosa que eso signifique. Porque además cada uno de nosotros tiene una idea que puede ser coincidente o no con cómo se supone que se comportan y son los varones, o cómo se supone y se comportan que son las mujeres. Ante esa frase clásica de es que todos los hombres son iguales o todas las mujeres son iguales, pues échenle un ojo a los que estamos aquí. ¿A poco somos iguales entre nosotros? Claro que no. Compartimos espacios como es el espacio del instituto, o compartimos espacios como pertenecer a un mismo grupo en el bachillerato, pero no somos iguales. Cada uno tiene necesidades, sensaciones, pensamientos, actitudes, creencias con respecto a lo que significa ser hombre o ser mujer. Bueno, y si le metemos el no binario, la ecuación se va complicando cada vez más o se hace profundamente simple.
porque al final de cuentas todos lo único que pedimos es respeto. Seas hombre, seas mujer, seas no binario, seas cis, seas trans o cualquiera otra de las clasificaciones que actualmente se manejan. Entonces, desde esta perspectiva, es importante que hagamos un pequeño alto en el camino. Es tan claro como decir, si ustedes quieren tener relaciones sexuales y no quieren un embarazo, por favor, utilicen un método anticonceptivo. Es tan importante como evitar ese 80% que decíamos de atinarle a la caja del muñeco. Es decir, de embarazarte o de embarazar a otra persona. ¿Qué métodos anticonceptivos ustedes conocen? ¿No? Parches, condones, la T de cobre y también está la T hormonal, ¿no? Inyección, gracias. ¿Qué más? Pastillas. Mira, el coito interrumpido no es un método que particularmente, aunque es un método natural, pero te voy a decir lo que decía una maestra mía. El coito interrumpido es el método de, tomaron las placas del camión que me atropelló, porque generalmente los chavos, sobre todo los chavos de su edad, tienen menos control eyaculatorio. Entonces, cuando sientes que vas a tener ya tu eyaculación, cuando sientes que te vas a venir, en realidad ya pasaron espermatozoides hacia los genitales femeninos. Pero eso no eres consciente y te sales cuando ya pasó cierta cantidad de semen. Entonces, realmente es uno de los métodos que menos, yo no se los recomendaría. Ahora, si no tienen de otra, aunque sea ese, pero pueden utilizar condones. Díganme un mito frecuente de los condones. Que se rompen, no se siente igual, gracias. ¿Qué más? Sí, sí, princesa. Que no me queda. Sí. Ahora, no hay de mi tamaño, claro, claro. Sí, es que hay ponérselo en la cabeza de abajo, no en la cabeza de arriba. Número 1. Número 2. Los condones, los condones se pueden romper, sí. Sí se pueden romper si los usamos mal. La probabilidad de que un condón se rompa es muy baja si se utiliza correctamente. ¿Cómo es utilizarlo correctamente? Tener cuidado al abrirlo, o sea, no se destapan corcholatas, sino que estamos tratando de romper donde viene el aluminio o el plástico en donde vienen envueltos, romperlo cuidadosamente, no con tijeras, no con las uñas, no con los dientes, sino con los dedos, romperlo finamente, revisarlo y colocarlo de tal manera que no queden burbujas sobre el cuerpo del pene. Eso es súper importante. Otra cosa que es importante, se coloca una vez que haya erección. No se coloca antes de salir de casa por si las moscas. Me han contado que eso pasa. Y tampoco se quita justo antes de penetrar a la chava o de penetrar a la pareja. Se tiene que dejar el condón colocado y quitarlo de inmediato o casi de inmediato después de la eyaculación. ¿Para qué? Pues para que no quede ahí como bolsa de inseminación. O sea, y el condón puede quedarse adentro, entonces se retira, se le hace un nudo y se tira a la basura. No al excusado, sino a la basura. ¿Ok? Siempre hay que usar un condón nuevo por cada ocasión. Nada de que, pues mira, como que sí nos sobró tantito y pues lo puedo volver a utilizar. Una lavadita con jabón. A ver, la verdad, los condones son muy baratos. ¿No? Los condones son muy baratos e incluso los regalan en los centros de salud. Entonces no hay pretexto de que está muy caro. Si hacen cuentas, sale mucho más caro la crianza de un bebé que comprarse un condón, si lo quieren ver así.
Un mito frecuente, dicen las chavas, ay no, yo no siento nada igual cuando él se pone el condón. A ver, mis niñas, la vagina no tiene receptores al tacto fino, es decir, no sabe si es terlenca, poliéster, cartón, piel, hule. La única parte que siente la vagina es a la distensión y eso es en el tercio inferior, ya cerca de la salida hacia la vulva. Entonces, eso de que no siento nada cuando lo hago con condón es una gran mentira en el caso de ellas. En el caso de ellos puede disminuir un poco la sensibilidad, sí, pero bueno, hay muchas alternativas para mantener la excitación y para mantener la respuesta sexual. Entonces, todo lo demás, créanme, son pretextos. Y el condón es el único que tiene la ventaja enorme de que te da protección doble contra un embarazo no deseado y contra una enfermedad de transmisión sexual. Pero, ojo, no todas las enfermedades de transmisión sexual. La pediculosis o las infestaciones por piojos, que también se consideran una infección de transmisión sexual, no es protegida por un condón. ¿Por qué? Porque no está relacionado con las membranas ni con las mucosas, sino sobre la piel. Entonces, ojo, tener cuidado también con quien tienen relaciones. O sea, créanme que el tener la relación sexual no es solamente la eyaculación y ya. O sea, se experimentan un montón de cosas más que incluso te pueden ligar emocionalmente a una pareja que no necesariamente es la que tú quieres. Ahora, una palabra nada más respecto a anticoncepción de emergencia. Levanten la mano quien ha escuchado sobre anticoncepción de emergencia. La mayoría. Ok. ¿Qué características? No escuché, perdón. Entonces sí, seguimos. La anticoncepción de emergencia tiene la característica que se utiliza en emergencia. No se debe utilizar de manera regular. ¿Por qué? Lo que estamos utilizando es una dosis alta de hormonas para provocar el desprendimiento del endometrio. O sea, esto te va a producir un trastorno menstrual, se te va a adelantar la menstruación o se te puede retrasar, dependiendo del momento de la etapa del ciclo en donde los hayas utilizado. Entonces, ¿son de emergencia? ¿Es muy eficaz? Sí, pero solo se debe utilizar en condiciones de emergencia. Entonces, si ya están teniendo relaciones sexuales de manera regular, utilicen un método anticonceptivo que les ofrezca además la protección y los beneficios que tienen los métodos anticonceptivos en términos generales. Alguien mencionaba pastillas. Por ejemplo, las pastillas hay de muy diferentes tipos y concentraciones. Actualmente no tienen nada que ver con las primeras pastillas que se hicieron, se produjeron por ahí de la década de los 60. Estamos hablando de microdosis ahora hormonales. Número 1. Número 2. Las pastillas anticonceptivas tienen diferentes mezclas hormonales. Hay mezclas que te ayudan con el acné y con el exceso de grasa en piel y cabello. Entonces, hay mujeres que requieren ese tipo de cosas. Hay mujeres que se doblan del dolor en los cólicos menstruales. Los anticonceptivos hormonales orales, las pastillas, te pueden ofrecer una salida a esos cólicos menstruales. Te pueden ayudar a controlar, primero, el volumen de sangrado y el dolor durante las menstruaciones. Y algo súper importante, tienen que ser prescritas por el médico. No es, ¿cuáles te cayeron bien? Bueno, yo uso esas mismas. Porque no deben de fumar mientras estén utilizando pastillas anticonceptivas, porque aumenta los riesgos de formar coágulos. Pero un embarazo te aumenta 60 veces más el riesgo de formar coágulos que el hecho de estar tomando pastillas. Entonces, pastillas, inyecciones, el dispositivo, cada uno de estos tiene diferentes características que te pueden ayudar mejor y a darte un beneficio. Bueno, hablemos ahora de guión y plan de vida. Pasemos la página. ¿Qué es guión de vida? Guión de vida es lo que los demás me han dicho que yo voy a hacer el resto de mi existencia. Si mi abuelita se embarazó a los 15, si mi mamá se embarazó a los 15, pues yo también me voy a embarazar a los 15, ¿por qué no? Esto es súper diferente del plan de vida. El plan de vida
Sí, puedo basarme en lo que aprendí en casa de mamá, de abuela, de mis papás, pero yo decido qué va a hacer en las siguientes etapas o qué va a pasar en las siguientes etapas de mi vida. ¿Sí me explico la diferencia entre guión y plan? La pregunta es, ¿qué quieren ustedes? ¿Un guión o un plan? El plan es que tú tomes el control, iba a decir los cuernos del toro, los tomes, y tú decidas qué vas a hacer con tu vida. Tenemos una bronca. La edad que tienen ustedes ahorita, por la que pasamos todos, es el peor momento cuando tienes que tomar decisiones que te van a afectar el resto de tu existencia. Levanten la mano quien ya sabe qué profesión quiere seguir o qué licenciatura. Súper, súper. Ok. Si no lo saben todavía, para los que lo saben, muy bien, pero también déjenme decirles que eso no es letra en piedra. Pueden cambiar. Pueden encontrar más información en donde digan, bueno, a lo mejor yo quería ser médico, pero ahora resulta que me interesó más como la ingeniería biomédica, ¿no? Y tomar esas decisiones. Oye, pero es que tú siempre habías dicho, bueno, ¿con quién es el compromiso? Con nadie, nada más que contigo. O sea, nada está hecho para siempre. 1, 2. Para los que no han tomado una decisión, no pasa nada. Tienen tiempo para pensarlo. Pero esa misma incertidumbre que tienen con respecto a una carrera, imagínense cuando toman ustedes decisiones respecto a su vida sexual. Son momentos en donde si uno como más adulto o más experimentado dice uno, ay caramba, ¿para dónde me voy? ¿Cuál es el camino correcto? ¿O sí o no? ¿O qué pasaría si? Bueno, para tratar de agilizar y disminuir la angustia al respecto, quiero compartir con ustedes algo que yo le he llamado la regla de las 5 R's. La regla de las 5 R's incluye, obviamente, 5 cosas que empiezan con R. Responsabilidad, respeto, recursos, riesgos y resultados. Me explico. Si van a tomar una decisión con respecto a su vida sexual o su vida de pareja o su vida profesional, apliquen esta regla. ¿Cómo andamos de tiempo? Ok. Responsabilidad. ¿A qué nos referimos con responsabilidad? ¿Qué es lo que es importante para ti ahora? No sé, a lo mejor ayudar a mis papás. Yo sí tengo trabajo y mis papás a lo mejor no tienen ahorita, entonces yo soy el sostén principal de la casa. O al contrario, yo soy el sostén familiar porque mis papás se tienen que ir a trabajar ambos y entonces ahí me toca llegar a casa a cocinar o a atender a los hermanos más pequeños. Pero además hay una responsabilidad muy importante que es la primera que tienen ustedes con ustedes mismos. ¿A qué se van a dedicar el resto de su existencia? Están en la mejor etapa de elaborarse y construirse ustedes mismos. Su responsabilidad más importante el día de hoy es desarrollarse, educarse para que sean adultos independientes dentro de muy poco tiempo. Entonces, número 1, clarifiquen sus responsabilidades. Ok, vamos a suponer el ejemplo. Quiero tener relaciones sexuales. Ok. ¿Cuáles son mis responsabilidades el día de hoy? Bueno, formarme, desarrollarme, bla, bla, bla. No embarazarme, porque si no está en los planes de tu propia vida, etcétera. Segundo, o sea, esto podríamos elaborarlo todavía con muchísimas más cosas. El segundo, que es respeto. En términos de respeto, hablemos de valores. ¿Cuáles son los valores que son importantes para ustedes y para su entorno familiar o para la gente que para ustedes es importante? ¿Cuáles son esos valores? Ya ven que se dice mucho, es que ahora ya no hay valores. No, no es cierto, son los mismos valores que siempre hemos tenido en todos lados y en todos los países, pero los jerarquizamos de una manera diferente. Por ejemplo, el valor de la honestidad, el valor de la justicia, el valor del logro, el valor de la generosidad.
definen ustedes cuáles son los valores que para ustedes son importantes. Están exactamente en la etapa en donde ustedes desarrollan su propio código de valores y se separan un poco de los códigos de valores de la familia. Es parte de su desarrollo, es así. Es cuando empieza a ser un poco combativo contra las cosas que están diciendo en casa. Que, bueno, es que a mí no me parece, yo no estoy de acuerdo. Si mi papá es, por ejemplo, racista, bueno, pues a lo mejor yo no soy racista. Entonces eso ya forma parte de tu propio código de valor. ¿De acuerdo? Entonces, definan cuáles son sus valores. Si para alguien dentro de sus valores es muy importante llegar núbil, es decir, no haber tenido relaciones sexuales antes del matrimonio, bueno, ese es un valor que para ustedes es importante y que si lo trastocan, si lo rompen, les va a generar mucha angustia. Entonces, definan sus propios valores y esos valores vean cómo se pueden relacionar para la toma de decisiones. Luego, recursos. Los recursos es mucho recursos materiales, recursos económicos, recursos emocionales, recursos personales. Lo que decíamos hace rato, piensen en 3 recursos que tengan ustedes, en qué cosas son muy buenos. Ese es un recurso. Pero además, ese recurso que tú tienes a mí me puede servir y yo te puedo ayudar con los recursos que yo tengo. En realidad, en este grupo tenemos un arco iris de diferentes tipos de recursos que si los puedo identificar, nos podemos ayudar entre todos. Y esta es la verdadera red social. Esto que podríamos hacer aquí, en donde, bueno, yo aporto, soy bueno en manejo de madera. Bueno, yo aporto que soy muy bueno en plomería. Bueno, yo aporto que soy muy bueno ideando estructuras. Pues ya tenemos la manera de hacer un proyecto entre todos. Entonces, esos recursos son tan importantes de identificar que se tienen que tomar en cuenta cuando ustedes están planeando tener relaciones sexuales. ¿Por qué? ¿Qué pasa si las cosas no funcionan? Los recursos que ustedes tienen los pueden ayudar a salir adelante de una situación en donde no quieren ustedes estar metidos. Luego, riesgos. Si hago una determinada acción, ¿qué puede pasar? ¿Qué consecuencias tiene? El hacer y el no hacer tienen consecuencias. ¿Cuáles son los riesgos o cuáles son los costos que estoy dispuesto a pagar? Por ejemplo, ¿qué pasa si me embarazo? ¿Cuál es el riesgo de ese embarazo? Pues a lo mejor me corren de la casa y yo no estoy trabajando y no he terminado mi formación profesional. Entonces, ¿en qué puedo entrar a trabajar? Bueno, pues puedo entrar a trabajar a lo mejor de recepcionista. Sí, pero ¿y eso qué implica? ¿Cuánto puedo ganar con eso? Mientras, ¿quién se va a hacer cargo de mi bebé? Etcétera. O sea, pensar no es ser, ¿cómo se dice? Pesimista, sino al contrario, ser realista y práctico. ¿Qué puede pasar? Y por último, y no menos importante, son los resultados. Desde que estoy pensando tomar una decisión, ¿qué resultado pienso obtener? No sé si me explico cómo vamos hasta ahorita. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, si tienen la oportunidad de hacer el ejercicio, háganlo por lo menos una vez para toma de decisiones, responsabilidades, mis valores, mis respetos, mis recursos, los riesgos y los resultados que pienso obtener. Y créanme que les va a ayudar un montón en la vida. Yo aprendí a no meterme en líos aplicándome esta propia regla y no hay sorpresas, no hay de, es que yo no sabía que podía pasar esto. Puede ser, ¿no? Digo, a veces la vida es bastante incontrolable. Sin embargo, estamos tratando, en un mundo de tanta incertidumbre, estamos tratando de controlar las certezas que están alrededor nuestro y no perdernos en ese camino. Bien. Entonces, en resumen, la sexualidad se expresa y forma parte de ti. Es algo que no puedes dejar en casa. Punto. Entonces, sí tengo que ser responsable en cuanto a lo que siento, lo que hago, lo que pienso y lo que digo. Y tratar de alinear todas estas cosas. Número 1,
Número 2, la regla de las 5 R's te puede ayudar a tomar decisiones. Decisiones pensadas, decisiones que te lleven a una decisión que sea práctica y que no te ponga en riesgo. Y al final de todo esto, tú decides tu plan de vida. Tú puedes controlar lo que está pasando hoy para el futuro al que quieres llegar, que es el presente al que quieres llegar. Pues de mi parte sería todo. No sé si tengan preguntas hasta aquí. Los que están despiertos, ¿no? ¿Sí les sirve esto? ¿Lo ven objetivo? ¿Lo pueden aplicar? Sí. Voy. Te voy a mover tantito. ¿Tú quieres una? No, gracias. ¿Quién levantó la mano? Ah. A mí me gustaría saber dónde las chicas se pueden informar acerca de miomas. Ya no, desafortunadamente, ya no solo es enfermedades sexuales, sino también de tumores en el útero. En lo personal, a mí me retiraron el útero por miomas, porque no estaba informada. Y a veces hay voy a compartir, es algo personal, pero yo no tuve relaciones sexuales hasta que me casé. Yo me casé a los 33 años y por mitos, ideas, ay, no, pues no necesitas ir al ginecólogo porque pues no estás sexualmente activa. Claro. Entonces no tienes que ir. Entonces esto se generó en mi útero, iban creciendo y hasta que antes de casarme, la ginecóloga quiso entrar y dice, no, pues no, la IME está ahí, no puedo revisarte. Ya hasta la luna de miel, después de la luna de miel. Y ya después de la luna de miel, fui otra vez al ginecólogo, ya me hicieron pues todos los estudios y tenía varios tumores. El chiste es que fueron creciendo, tuvieron que retirar el útero y el ginecólogo, el cirujano que practicó la cirugía me dijo, aunque seas virgen, tienes que ir al ginecólogo. Hay maneras en las que ellos pueden apurar sin romper la IME. Pero es importante que vayan al ginecólogo. Y me dice, es tu responsabilidad ahora divulgar esto a las pequeñas generaciones. Claro. Sí, muchísimas gracias. Y es cierto, es después del pediatra, digamos, o después del médico general o familiar, es muy importante que ambos acuden a consulta por lo menos una vez al año. Les platico, me voy a salir un poquito del tema femenino y déjenme platicar del tema masculino. El cáncer más frecuente en varones entre 15 y 35 años de edad y que desgraciadamente provoca muerte es el cáncer testicular. ¿Lo sabían? Y es muy fácil detectarlo. Cualquier masa que ustedes sientan en sus testículos, o sea, se tienen que revisar los testículos por lo menos una vez al mes. Determinar que no haya zonas endurecidas, que no haya zonas duras, o sea, no haya zonas en forma de masa, ¿no? Y eso es importantísimo para que acudan con el médico. En el caso de las mujeres, mucho tiene que ver también con sus ciclos menstruales. Tienen que ir a revisión o chequeo, no digamos revisión necesariamente, sino chequeo con el médico para ver que todo vaya bien. Y si inician vida sexual activa, más aún es importante ir con el ginecólogo. No necesariamente puede ser el ginecólogo de su mamá, digo, eso depende de las confianzas y de las relaciones que tengan ustedes con sus papás,
pero sí que los revisen. Y tiene muchísima razón. O sea, no dejar que las cosas evolucionen porque no nos dimos cuenta. E insisto, el cáncer de testículo mata. Y nunca hablamos de cáncer de testículo. Pero también el cáncer de cuello uterino mata. Y es el único cáncer hasta ahorita que podemos prevenir con una vacuna, que es la vacuna del VPH. Es así. El VPH, el virus del papiloma humano, está relacionado con el cáncer cervicuterino. Entonces, así como no queremos que nos dé sarampión o no queremos que nos dé COVID, imagínense, tenemos una vacuna que previene el cáncer. Entonces, ¿la vacuna se pone cuándo? Cuando somos pequeños. Estamos hablando de niñas entre 9 y 12 años, aunque los esquemas ya se han ampliado. Muy bien, ¿algo más? El nombre del juego aquí es prevención y tener control en tu vida. Así de simple. Entonces, empecemos por ahí. Pues si no hay más preguntas, pues muchísimas gracias por su atención y bueno, estamos a sus órdenes.